¿Cómo están en esta mañana? Me alegro. De gran manera me alegro que estemos en esta mañana dando primeramente de esa persona que está a nuestro lado, ¿verdad? De sus compañeros. Pero mucho más disfrutando de las bendiciones de nuestro Rey. Amén. El hecho de estar en este lugar significa que Él nos ha bendecido en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, sé que muchas veces he estado aquí para la gloria de Dios, pero en el día de hoy le decía a mi esposo, estoy un poquito como que asustada, estoy un poquito como nerviosa, ¿verdad? Y es bueno que nosotros siempre tengamos ese temor, ¿verdad? De exponer su palabra. Y sé que con esa oración que hizo nuestro amado pastor, pidiendo a Dios discernimiento y que sea Él hablando a mi vida y siendo solamente un instrumento, lo haré de la mejor manera. Amén. Estamos viendo o estamos desarrollando una serie de mensajes que tienen que ver con ese obrar de Dios en nuestra vida y lo que significa realmente esperar su tiempo, que vale la pena que Él intervenga en nuestras vidas y que sencillamente nosotros podamos ver su obrar, su actuar. Amén. Pues hoy no es la excepción. El Señor ha colocado muchos mensajes, entre ellos que Él ha sido nuestra guía, ¿verdad? Y cuando nosotros nos dejamos guiar, pues Él obra, que Él trabaja en nosotros a través de que tú y yo seamos diligentes, por así decirlo. Y hoy vamos a ver un tema que cuando se trajo a colación, yo decía, ¿cómo se va a encaminar este tema? Es algo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y tiene que ver con el servicio. ¿Sí? Vamos entonces a aprender en esta mañana cómo a través de nuestro servicio, pero ese servicio va dirigido a Dios. Cómo a través de Él nosotros podemos ver obrar al Señor. Pero lo más maravilloso es y sorprendente que a través de escudriñar la palabra uno se va confirmando, estableciendo que Dios no hizo nada por casualidad. Y nos vamos a sorprender de tal manera que el servirle a Él no queda sin recompensa. Hay un galardón, hay un premio, hay una victoria, hay una esperanza. Y ese es el mensaje que hay en esta mañana. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Cuando todos lo hayan encontrado, pueden decir amén, por favor. Bueno, leo para ustedes. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servirá. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En estos dos versículos, digamos 23 y 24, nos podemos dar cuenta de un consejo que nos dan. Número uno, nos están hablando de aquello que nosotros hacemos, ¿sí? Y allí entra ese servicio que nosotros colocamos ante el hombre. Tiene que ver con nuestros quehaceres, tiene que ver con nuestro hogar. Nosotros servimos, ¿verdad?, a esa familia que tenemos establecida. Tiene que ver también con ese servicio que nosotros hacemos en un lugar o en un empleo que tenemos establecido, ¿cierto que sí? Vamos a hablar un poco acerca de el servicio. Sin antes decirle que he titulado ese mensaje, Servir a Dios tiene su galardón. Cuando nosotros servimos a alguien, nos sentimos capacitados de realizar algo en lo cual nos están pidiendo, nos están exigiendo un requisito.
Pero cuando nosotros servimos a alguien, ¿verdad? Como su nombre lo dice, como esta frase lo indica, estamos dependiendo de algo. O sea, alguien está por encima o le estamos brindando ese servicio a alguien. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro hogar, el hecho de atender a nuestros hijos, ese es un servicio que nosotros estamos haciendo. Como educadores, por decir algo, nosotros brindamos un servicio a nuestros niños, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Tenemos un jefe o una autoridad que es el Estado, ellos nos cancelan, nos pagan, nos dan un dinero por ese servicio, es decir, obtenemos una recompensa. Y hay mucha recompensa, por ejemplo, en nuestro hogar, nuestros hijos quizás no nos pagan por ese servicio, pero nos dicen gracias. ¿Cierto que sí? Etimológicamente la palabra servir viene de servir, que es la función que tú y yo cumplimos como esclavos. Y esta también se deriva de la palabra servus, que significa esclavo. De allí viene la palabra servicio, viene la palabra siervo. En la Biblia es como esa asistencia que tú le prestas a una persona, ese apoyo que tú le prestas a una persona que está en medio de una necesidad. Analizando la palabra servir, un alto nivel lo podríamos catalogar como esa colaboración que nosotros damos en cualquier rol que se nos presente. ¿Sí? Cuando tú sirves. Ahora, si nosotros hablamos de el servicio y queremos como una imagen, un representante, la mejor imagen que tú y yo nos podemos llevar en esta mañana se llama Jesucristo. De hecho, en su palabra, en Lucas 22:27 dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y nosotros muchas veces hemos escuchado que él vino a servir, no a ser servido. Y muchos de nosotros, ¿verdad? A través de ese servicio, forjamos nuestro carácter. ¿Cómo así? Cuando él en los evangelios, cuando relatan su historial, la historia de Jesús, haciendo lo que el Señor, su Padre, nuestro Padre Celestial le mandó, cuando nosotros miramos o detallamos, él muchas veces se enojó. ¿Cierto que sí? Porque veía que las cosas no salían como se les había enseñado. Nosotros, cuando servimos, muchas veces nos enojamos cuando las cosas no se hacen de la manera que están establecidas. ¿Cierto que sí? Sí. Vamos a hablar, aquí hay muchos servidores. ¿Cómo así, hermana Dina? Sí, aquí hay muchos servidores. Y yo me quito el sombrero delante de muchos de ellos porque es que eso parece que lo llevasen, como dice uno, en las venas, en la sangre. Una persona llega y enseguida la bienvenida, buenos días, siéntate con una amabilidad. Y de hecho es una de las características que como servidores debemos tener. Y es nuestra actitud de humildad. ¿Verdad? Y cuando les estoy hablando en estos momentos de la congregación es porque si nosotros prestamos un servicio en nuestra vida secular, ¿cuánto más ese servicio debe ser para el Señor? ¿Cuánto más? Si nosotros a veces cerramos nuestra boquita, porque es el jefe que nos está dando órdenes y nos callamos porque nos puede costar el empleo, ¿cierto que sí? Porque cuando venimos a servir al Señor, a veces, muchas veces, queremos hacer y no respetamos la autoridad que está allí, no porque no es el pastor o porque no es la pastora? Amén. Aunque no nos guste, nosotros debemos también ser servidores de esa manera. Hay muchas maneras de ser, pero la que sí quiero que tengas en esta mañana presente es la que hacemos para Dios. Entonces Jesús forjó su carácter en medio del servicio. Tú y yo todos los días
a través de ellos lo estamos formando, sino que lo digan los padres de familia. ¿Cierto? Las caritas que nos hacen salir, porque cuando uno va a atender un padre de familia, porque cree que uno hace algo que ha ofendido a su hijo, tremendo, ¿verdad? Por eso hoy en día se dice que él es maestro, no somos maestros, no educadores. Somos formadores, no educadores, porque quien educa es el padre de familia. Escuché en estos días esa expresión. Servir a Dios tiene un valor, ¿verdad? Un valor grande, un valor inmenso. ¿Qué te hace a ti y a mí servidor de Dios? Cuando nosotros servimos a Dios es porque tenemos una vida dispuesta para defender aquello que Él nos ha compartido, para defender lo que está aquí escrito en esta base. Un servidor tiene un espíritu de servicio, es decir, ¿cómo identificamos a esa persona? Es una persona que trabaja desinteresadamente, que aunque sea abogado, aunque sea docente, aunque sea la profesión, no le importa llegar a este lugar a limpiar, en que todo permanezca de una manera excelente, no por el hombre, sino para él. A él hay que darle lo mejor. Una persona tiene que tener esa característica, debe estar dispuesta, que tiene que ir, pero es que, además de desinteresada, tiene que ser dispuesta, tiene que intentar satisfacer las necesidades de mi hermano, de mi vecino, de llevarla bien, vuelvo y digo, una actitud humilde. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros como hombre nos motiva a servir? No sé, como hombre, como personas, quizás lo que te motiva es que cuando se cumple una palabra, ¿verdad? Que cuando tú das, recibes más. Puede ser eso. Ahora, otra cosa es que cuando tú ayudas a una persona, te ayuda a ti a crecer. Te sientes mejor al hacerlo. Quizás fortalece vínculos, porque cuando tú recibes un servicio de alguien, tú estás agradecido y eso te une más a esa persona. O puede aumentar tu autoestima. Te sientes bien, lo disfrutas. ¿Sí? ¿Cuánto más servir al Señor? Cuando tú y yo servimos al Señor, ahí aumenta nuestra capacidad, pero nuestra capacidad de ¿qué? De amar. ¿Cuántos se han topado con esos hermanitos tercos? Perdónenme si les he tocado. Perdónenme de verdad si les he tocado, porque yo puedo ser terca, ¿verdad? Por eso digo, ¿cuánto nos ha tocado esos hermanitos tercos? En muchas ocasiones yo he sido terca. ¿Cierto que sí? Disculpen de verdad por hacerles a veces la vida un poco difícil, porque queremos hacerlo a nuestra manera y no como Dios ha colocado en el corazón de cada uno a quien le toca dar ese servicio. Entonces nos da esa capacidad de amar. Yo amo mucha gente que desde, tú no lo ves, tú encuentras este lugar limpio, pero ¿quién lo hizo? ¿Cierto? Hay que ser agradecidos. El hecho de, siempre lo he dicho, el trabajo que es menos gratificante cuando tú lo ves, pero cuando tú terminas de hacer tu casa, tu hogar, y no han pasado 5 minutos cuando haces así y ya ves algo que está en el lugar incorrecto, tú dices, Dios, ¿valió la pena? O sea, yo estoy despierta desde tal hora y en un minuto colocan la casa otra vez. ¿Cierto? Entonces, esa capacidad que tú tienes de ir nuevamente, tomar aquello que no está en su lugar y colocarlo, eso es servicio. Cuando tú sirves en este lugar, ¿sabes qué? Te vuelves menos egoísta. Porque es que tú inicias
¿qué le está pasando a mi hermano? Mira, él está pasando, ella está pasando por esta situación. Entonces tú dejas de pensar en tus problemas y empiezas a pensar en los del otro. Cuando yo estaba escudriñando y me daba cuenta de ello, yo decía, el Señor es bueno y maravilloso. Y ya van a saber por qué. La mejor manera de nosotros servir a Dios lo vemos en Josué 24, 14. Vamos a buscar en el libro de Josué 24, 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a las cuales servimos vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Por eso es que el texto que tomamos como base dice que cuando nosotros vamos a servir, no lo hagamos ¿para quién? Para el hombre, sino para Dios. Y si nos damos cuenta, dice aquí que la manera de hacerlo es hacerlo con integridad y en verdad. ¿Dónde vas a hacer esto? En cualquier lugar que el Señor te coloque. Debes trabajar con integridad, debes trabajar con excelencia, debes servir con amor. ¿A quién? A tus semejantes, pero mucho más a nuestro Dios. Cuando leíamos en el libro de Colosenses, el texto guía, decía, sabiendo que en el Señor recibiréis ¿qué? La recompensa. Ahora, si tú trabajas en tu casa, recuerda que vas a recibir simplemente gracias. Tipo de recompensa. Trabajas para el Señor, dice que, lo vamos a ver, tú vas a recibir bendiciones y estas bendiciones te seguirán donde tú llegues, donde tú vayas, todos los días. Si tú trabajas, tú recibes, digno de tu salario, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a recibir en el Señor? ¿Qué frutos se ven en esto? Y esto es lo más maravilloso que yo pude aprender a través de su palabra, porque el fruto que da el servicio es la santificación. ¿Cómo así? Y miren, esto es un hilo conductor. Y la santificación es lo único que te va a llevar a recibir ese galardón y esa recompensa que se llama vida eterna. Cuando yo encontré esto que va relacionado a algo tan que es poco detallista, insignificante para muchos, que es el servicio a Él. Vamos a la iglesia, vamos a un evento en la empresa, tenemos que ir, vamos a la iglesia ahora. 5 minutos más. ¿Cierto que sí? Pero resulta que esto, en servir al Señor en cualquier manera, hermano, no te estoy diciendo que te tienes que colocar aquí. El hablar con un hermano acerca de lo que hoy sucedió en la congregación. El hablar con un hermano y decirle, mira, ¿sabes qué? Jesucristo hizo esto en mi vida. Esto que tú estás haciendo es el servicio. Amén. Y dice entonces que la santidad, ¿cómo así? No lo digo yo, lo dice Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido librados ¿de qué? Del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y yo decía, wow, Dios es perfecto. A través de su servicio nos permite ser santos, pero ¿cómo así? Sí, porque tú no vas a estar en un lugar que Él no quiere que tú estés. Tú no vas a caminar. Y por eso me disfrutaba las alabanzas. Yo decía, gracias Señor, porque no es lo mismo cuando tú estás escudriñando, pero cuando el Señor te confirma, vas por el camino, así era como yo quería que tú expresaras el mensaje. Entonces tú dices, gracias Señor. Y a través de las alabanzas lo pude ver. Entonces, el primero, cuando tú sirves a Dios, ¿qué trae a tu vida? Trae
santificación. Y esa santificación la puedes ver aquí, en la tierra, en este mundo. Dice santificación, estar apartado, separado para Dios, ser hecho santo. Ahora, ¿con qué lo hace el Señor? ¿Con qué lo determina? Por un propósito que tiene en tu vida y en la tuya. El mejor ejemplo de santificación es Él, lo dice en su palabra. Yo soy el Señor, su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. ¿Por qué tienen que ser santa, Rosalba Salamanca, Dina Luz Pérez, Jorge? ¿Por qué tienen que ser santos? Porque Él es santo. ¿De qué manera podemos estar santos? ¿Qué es la santificación? Tú tienes que ser una persona pura, tienes que trabajar en ello todos los días. Una persona limpia, una persona pura, sincera. Sin embargo, nosotros hoy en día podemos ver mucha gente que se siente culpable por cosas que ha hecho y esa culpa te hace seguir un camino incorrecto y esa culpa no vas consagrada o relacionada al estar consagrado con Dios. La palabra nos enseña a encontrar esa santidad en nuestro caminar. En la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Es cuando en ese momento tú renuncias a lo que el mundo te está ofreciendo. Sí, es una manera de ser santo. Tú puedes estar en un lugar donde está todo el mundo, pero ¿qué haces en ese lugar? Marca la diferencia. Por eso les decía, el mejor modelo de santificación es ser a Él quien tenemos que seguir. Tú y yo siempre nos tenemos que cuestionar qué haría Jesús en este lugar. Él estuvo en una fiesta, él estuvo en una boda, si todo dice, sí, pero él estuvo en esta boda. Sí, ¿qué hizo él en esta boda? Nos enfrascamos en un detalle, pero no en el contexto y la realidad que nos quiere mostrar. Amén. Si no, no tendría sentido coherencia que dice que los borrachos no entrarán en el reino. Pongámosle un poquito de lógica. Así es. Y a veces nos dejamos arrastrar, hermano. Nos dejamos, me incluyo. Entonces, son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Quien quiera servirme, dice su palabra, ¿dónde? En Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme. ¿Dónde crees que Jesús te va a llevar? ¿A qué lugar? Amén. Pasamos a la número 2. Esta recompensa no solamente trae santificación, sino que trae bendición a tu vida. Una vida en esta tierra, como les decía ahorita, siempre trae una recompensa, un galardón, una bendición. Y eso se da a través de un agradecimiento o se da a través de la parte material, que es dinero, ¿cierto? Riqueza, un estado agradable, una vida compensada o recompensada aquí en este mundo. Pero no hay mejor honra, oigan, no hay mejor honra en esta vida que servir a Dios. Lo que decíamos ahorita acerca de tú vas a recibir una bendición porque está escrito, ¿verdad? Buscarlo a Él primeramente y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es eso? Tus necesidades. Todo lo que tú necesites, Él lo va a proveer. Proverbios 22:4 de hecho dice, riqueza y honra, vida, son la remuneración de la humildad y el temor a Dios. Búscalo a Él y lo demás vendrá por añadidura. Y si nos vamos a Deuteronomio 28 nos dice, si obedeces a tu Señor, Dios, todas estas bendiciones vendrán a ti y te acompañarán siempre. Cuando tú eliges servir, cuando tú eliges obedecer, inmediatamente tú ves la bendición. ¿Cómo elijo yo servir? ¿De qué manera? A través de tus dones. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado dones? Y esa es una bendición para la congregación. De una actitud humilde, de compartir el evangelio. Amén.
porque en todo ello trae bendición. Les decía y me gozaba. Santificación a través de servicio aquí en la tierra. Esto lleva bendición. ¿A dónde queremos llegar nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Una vida eterna. Y si tú analizas, el santificar trae bendición, la vida eterna es una bendición, una recompensa, un galardón. Están conectados. Ahora, ¿para qué quiero yo vida eterna? Dios ha preparado esto. Es un regalo que Él te quiso dar. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. ¿Quién es la meta? Cristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nosotros, para ganar la vida eterna, debemos estar alertas, dispuestos, atentos y debemos aceptar. ¿Cómo así, hermana Dina? Si en esta tierra, digamos que Sheila compite, ¿verdad? En un evento, ¿cuántos saben que Sheila es salmista? Sheila compite en un evento y ella es la ganadora, a ella le dan un trofeo, ¿cierto? Un premio, un galardón. Y ella lo conserva, ella lo guarda, ella lo atesora, porque eso le recuerda, ¿qué le recuerda? Que ganó el triunfo, la victoria. ¿Tú sabes cuál es tu victoria? Tener vida eterna. Amén. Tener vida eterna. Y para ello tenemos que trabajar, servir. ¿Y sabes lo más interesante? Ay, maravilla, mira lo que dice el Señor. Sin santificación o sin santidad, nadie verá a Dios. Tremendo. Nadie verá a Dios. Ay, entonces, ¿por qué usted está hablando del servicio? El servicio no nos va a salvar. Efectivamente, pero si tú sirves a Dios en obediencia, cumpliendo sus mandamientos, ¿qué sucede? Tú te mantienes santo. Es que la santidad está relacionada con el interactuar, la relación que hay entre tú y Dios. Si tú tienes esa relación, tú te vas a preservar para Él, en santidad para poder ver. ¿Y sabes cuál? Ese es el premio de tu haber sufrido, de haber servido, de haber tu recompensa. Amén. Ahora, hay dos cositas que deben mirar. La número uno es hacia dónde estás caminando. Vamos a reflexionar un momento y a meditar. ¿Hacia dónde estás tú caminando? Para ganar esta vida eterna. Y número dos, ¿a quién elegiste en este caminar? Es decir, ¿a quién le estás sirviendo? ¿Al hombre o a Dios? ¿Al hombre o a Dios? Si no te has dado cuenta, la vida en esta tierra pasajera, tu cuerpo, ahí llega. Y a veces nosotros nos esforzamos por una vida aquí, la de allá. Hermana Dina, ay, tú no lo sabías. Mi vida aquí no termina. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Mi vida aquí no termina. Esa es mi esperanza. Y por ello, hermanos, debemos empezar a trabajar, a despertarte si no lo habías analizado y no lo habías pensado de esa manera, pero creo que esta ha sido una palabra donde el Señor ha hablado a mi vida y de la misma manera, y le pido eso al Espíritu Santo que haya podido hacerlo de esa manera, que pueda activarnos y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué lugar estoy? ¿Y hacia dónde voy? Porque Él es mi galardón. Servirle a Él es lo que... Sí, yo reconozco, y no lo puedo negar, que cuando un niño sale adelante por tu ayuda es gratificante.
Y la palabra nos habla de ello, de relacionarnos, sino amar a quién, a tu prójimo. Es hermoso cuando tú logras algo en alguien y ayudar a tu hermano a salir adelante. Pero hermano, eso no nos va a salvar. No por obra. En el cielo habitaremos con él. No lo digo yo, lo dice su palabra. Dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Bella esta palabra de Dios. Mira cómo es el Señor Jesucristo que ha peleado con nosotros para obtener lo que Él obtuvo. Dios es bueno. La recompensa de la vida eterna es ese premio, hermanos, por el final de nuestra historia en esta tierra. Amén. Repito, la recompensa de la vida eterna, ese galardón, ese premio de la vida eterna, es el premio de el final de nuestra historia en esta tierra. Entonces podríamos decir en esta mañana que servir a Dios trae a nuestra vida nuestra mejor recompensa o galardón que este. Amén. Yo te invito por un momento que te coloques sobre tus pies. Billy, ¿es posible que me ayudes en una alabanza? Le dije a Daniela, no sé si la tenga.